Buenos días, mi nombre es Tony Rico. Yo hoy les voy a hablar sobre el DIAC. Soy estudiante de la Politécnico Santiago Madiño, sede de Ciudad Ojeda, y esta es una exposición sobre la práctica del DIAC TV3 de la unidad 3 del Laboratorio de Electrónica de Potencia. Un DIAC es prácticamente un diodo, y el diodo no tiene nada, ya que este permite el paso de corriente de forma bidireccional. Pero bidireccional, o sea, funciona más como un interruptor, ya que al momento de uno colocarle el voltaje suficiente, este empieza a conducir la electricidad como un interruptor. Después de eso se debe bajar a una cantidad muy pequeña de voltaje para que se vuelva a cerrar. Entonces este funciona más como un interruptor, más que todo para los triac. Como dice aquí, un DIAC es un dispositivo semiconductor bidireccional que se utiliza principalmente para el disparo o control de triac. Vamos a abrir Proteus para empezar ahora con la práctica. Un triac en circuitos de corriente alterna. El DIAC es un diodo de 4 capas, PNP, N o NPN. NPNP, que produce corriente en ambas direcciones cuando el voltaje aplicado supera un cierto valor llamado tensión de ruptura o voltaje de disparo. La característica es que es bidireccional, puede conducir en ambos sentidos de la corriente alterna, sin compuerta del control, a diferencia del triac o el SCR que ya vimos anteriormente, y se activa únicamente cuando el voltaje supera su nivel de disparo, que es típicamente entre 20 y 40. Que es el DIAC DB3, tiene un voltaje de ruptura de 34 voltios, como lo vamos a ver ahora en la práctica. Una vez conducido, el DIAC permanece en conducción hasta que la corriente cae por debajo del valor mínimo llamado corriente de mantenimiento. Este vendría siendo más o menos como 1,96 miliamperios. Ahorita lo vamos a ver. Aplicaciones en disparadores de triac, para dimmer de luz o controladores de velocidad de motores o reguladores de potencia en corriente alterna, en circuitos de conmutación y en protección contra sobretensiones. Un ejemplo: cuando se aplica una tensión alterna creciente a un DIAC, este permanece bloqueado hasta que el voltaje alcanza el voltaje de ruptura. En este punto el DIAC entra en conducción súbitamente, permitiendo que pase una corriente de impulso que puede disparar un triac. El símbolo que tiene el DIAC vendría siendo este es el símbolo. Prácticamente son como dos diodos pegados, y prácticamente el funcionamiento de DIAC, su estructura tiene lo que vendría siendo algo que se llama A1 y A2, que vendría siendo, o sea, un diodo normal tiene un ánodo y un cátodo. El DIAC tiene dos ánodos, ánodo 1 y ánodo 2, o también pueden llamarse terminales. El DIAC no conduce corriente, la corriente prácticamente es nula. En este estado actúa como un aislante. Cuando está en estado de bloqueo, en la tracción de ruptura, cuando tiene el voltaje de ruptura, al aumentar el voltaje llega a un punto en donde una de las uniones se polariza fuertemente. Cuando el voltaje alcanza el valor de disparo del voltaje de ruptura, el DIAC entra bruscamente en conducción. Cuando está en modo conducción, en estado encendido, una vez superado el voltaje de ruptura, el dispositivo permite el paso de corriente. El voltaje entre las dos terminales, entre los dos ánodos, disminuye drásticamente mientras la corriente aumenta rápidamente. Se mantiene conduciendo hasta que la corriente cae por debajo de un valor mínimo llamado corriente de mantenimiento. El bloqueo nuevamente. Cuando la corriente cae por debajo de la corriente de mantenimiento, el DIAC se apaga y vuelve a su estado de bloqueo. Esto sucede naturalmente en corriente alterna cuando la señal cambia de polaridad. Ok, ahora vamos a la práctica a tomar todo esto en cuenta. Para que inicie.
Aquí está. Espera. Aquí podemos ver cómo está la práctica. Lo que usamos fue una batería, el DIAC DB3. Utilizamos una resistencia. Eso vendría siendo todo: la batería, el DIAC y la resistencia es lo único que necesitamos para esta práctica. Ahora vamos, iniciamos con un voltaje de 12 voltios. Aquí la fuente o la batería está al revés para calcular los valores negativos, que vendría siendo lo mismo que los valores positivos. Ok, empezamos. Como pueden ver, aquí con 12 voltios podemos ver que el voltaje de las dos terminales vendría siendo igual al que viene de la fuente. Podemos ver que aquí la corriente de disparo o la corriente de abertura es de menos 0,12 miliamperios. Ahora vamos a aumentar el voltaje. Vamos a aumentarlo a 18. Podemos ver que aumenta la corriente y el voltaje sigue acorde con la batería. Es de menos 0,60 miliamperios. Todo va bien, como dice la explicación. Ahora, cuando llegamos a 30 voltios, que está a punto de llegar al máximo, a su máximo, podemos ver que todavía no pasa la corriente ni a la resistencia ni se ve reflejada aquí. Hay una corriente de menos 1,92 miliamperios y el voltaje sigue acorde. El voltaje de ruptura de este DIAC en la práctica aquí de Proteus vendría siendo casi 33 o 33 voltios. Aquí todavía no pasa el voltaje. Podemos ver que la corriente sigue estando en menos 2,87 miliamperios y esto sigue acorde con el voltaje de la batería. Ahora, cuando pasamos a 34, podemos ver que ya está pasando la corriente. Ahora hay una corriente de mantenimiento que podríamos decir que es 19,6 miliamperios. Como podemos ver, ya el voltaje de la batería no se ve reflejado entre las dos terminales del DIAC, sino que baja a menos 14,4 voltios. Y ya podemos ver que hay un paso de corriente aquí que es menos 19,6 voltios. El voltaje máximo que alcanza este DIAC es el de 36, como dice el datasheet. Podemos ver que sigue en menos 14,4 y ya está empezando a pasar el voltaje. Ya está circulando el voltaje. Ya el DIAC se activó. Ya llegó a su corriente, a su voltaje de ruptura. Podemos ver que está funcionando. Ahora vamos a ponerle 38. Como pueden ver, ya lo que pasa es que sigue aumentando el voltaje, pero ya el voltaje entre los dos terminales está fijo en 14,4 voltios y podemos ver que la corriente de mantenimiento es menos 23,6 o sea, la corriente de mantenimiento ya cuando se activa es lo que vendría siendo el menos 19 que vimos anteriormente cuando estaba en 34 voltios. Ahora, cuando tomamos todos los valores, tanto los positivos como negativos, desde el voltaje de 12 voltios hasta los 38, nos va a dar una gráfica que es la que siempre se ve cuando se disparan o sea, es el voltaje que tienen siempre los DIAC. Este es mi informe. Aquí explico todo, pongo todos los voltajes, todas las capturas de todos los voltajes, hasta de los negativos. Y aquí podemos ver más o menos la forma que va haciendo el DIAC. Todos los
voltaje, y cuando está en 33, cuando ya pasa a 34 o más de 34, este es 36 voltios. Cuando llega a 36 voltios, ya el voltaje disminuye, pero la corriente sigue en ascenso. Ya la corriente pasa. Este es el voltaje que está entre los dos terminales del dial. Y la corriente es la de disparo. Aquí podemos ver, ya uniendo los puntos, la curva característica vendría siendo esta, pero un poquito más suavizada, vendría siendo así. Podemos ver todos los voltajes. Aquí está la tabla para que se vea que hay más o menos un patrón en donde el voltaje no pasa hasta que supera los 33 voltios. Ya en 36 ya el voltaje entre los terminales es 14,4 y el voltaje ya empieza a transmitir. Y aquí podemos también ver un aumento en la corriente, que es de 2,87 cuando está en 33 antes de romperse, antes de activarse el jack. Podemos ver que después la corriente aumenta exponencialmente, 21,6. Ya está activado, pues se puede decir que ya el circuito está activado. Aquí también en los negativos pasa lo mismo, similar en la activación, y en esto podemos más o menos concluir. Esperen. Okay. Podemos concluir que al finalizar esta práctica de simulación del DIAC DB3 en el entorno de Proteus, se logró comprobar de manera satisfactoria su comportamiento característico como dispositivo semiconductor bidireccional utilizado para el disparo de tracks. Los resultados obtenidos en la simulación confirmaron que el DAC permanece en estado de bloqueo mientras la tensión aplicada entre sus terminales es inferior a la tensión de disparo, y que entra bruscamente en conducción al alcanzar aproximadamente los 32. En este caso pudimos ver que es al aplicar más de 33, o sea, está bien. El valor que coincide con el especificado en la ficha técnica. El datasheet dice exactamente esto. Asimismo, se observó que una vez iniciado el proceso de conducción, el voltaje entre los terminales del DIAC disminuye considerablemente. Podemos ver que ya la batería está en 38 voltios, pero ya el voltaje entre los terminales no sigue aumentando, sino que se quedó fijo en 14,4 voltios. Mientras que la corriente aumenta de manera súbita. Como dije, cuando llegamos al voltaje de 33 voltios, cuando superamos ese voltaje, ya la corriente pasó de ser pasó de ser 2 miliamperios, pasó a ser 23,6 miliamperios o amperios. Manteniendo el dispositivo en conducción hasta que la corriente cae por debajo de la corriente de mantenimiento, lo que provoca su retorno al estado de bloqueo entre comportamientos. Este comportamiento fue claramente representado en la curva característica de la tensión versus corriente, lo cual mostró la típica forma de disparo simétrico del DIAC, validando la teoría analizada previamente. La práctica permitió reforzar la comprensión del funcionamiento interno del DIAC, su principio de operaciones y su papel dentro de los circuitos de control de fase en corriente alterna. Además, se constató la precisión del modelo DBT frente a los valores teóricos del datasheet, evidenciando la coherencia entre el análisis teórico y los resultados experimentales obtenidos en la simulación. En conclusión, el estudio y simulación del DIAC DB3 demostraron la importancia de este componente como elemento de disparo confiable y eficiente, esencial para el control de potencia en dispositivos electrónicos de corriente alterna, consolidando así su relevancia en aplicaciones prácticas de electrónica de control y automatización. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Adiós.